Si ustedes recuerdan, habíamos estado hablando acerca de dos grandes temores, y esos dos grandes temores eran a la muerte, número uno, y dos, muero yo y qué pasa con los que quedan, qué pasa con mis hijos, qué pasa con mi esposo, qué pasa con mi esposa, qué pasa con los niños. Nosotros, la Biblia nos enseña que Dios desea que nosotros lleguemos a la tumba ancianos, pero vigorosos. Esa es una cita bíblica donde qué bueno, ¿no? Poder llegar a la tumba ancianos, pero vigorosos. No hay, todos quisiéramos morir del mal de arruga, como murió David, rodeado de su familia, en una cama, tranquilo. Todos quisiéramos eso. Nadie quiere morir lejos de su familia, lejos de su patria o en situaciones difíciles. Todos quisiéramos partir de este mundo creyendo haber terminado ya lo que empezamos. Algunas preguntas que me mandaron al final de la enseñanza de la semana pasada, son como 4 o 5. Ligeramente las leo y una pequeña respuesta. ¿Qué pasa con un no nacido? Con un bebé que muere en el vientre de mamá. ¿Qué pasa? Hablábamos acerca de 1 Corintios 15:42, que la Biblia dice que hay un cuerpo espiritual. Un no nacido, su cuerpo no ha terminado de formarse, pero ya cuenta con un cuerpo espiritual y ya está en el cielo y posiblemente le conozcamos un día. Entonces, si un no nacido, ya sea un niño abortado de manera intencional o un aborto natural, su cuerpo aquí fallece, pero el solo hecho de ser engendrado ya tiene un cuerpo espiritual y en un lugar en el cielo ese espíritu habita y vive. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que se le pueda dar fin a la vida de alguien en el vientre sin nacer, pero ya Dios tiene un cuerpo espiritual para ese ser. Recuerde que el espíritu no viene a la vida de la persona al momento de nacer, sino en el momento de la concepción. Entonces, es importante tener eso claro. Se imagina cuántos cientos y miles de no nacidos, producto del aborto, no le conocimos, no nacieron, terminaron lastimosamente en un balde de basura, en un bote de basura, pero en el cielo ya están registrados con un nombre que Dios les haya dado, posiblemente con un cuerpo espiritual, y están con el Señor. Entonces, es para pensar en eso. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Los niños van al cielo sin importar su credo? Sí. Por cuanto no tienen conciencia de pecado, Jesús dijo, déjenlos venir a mí. Jesús dijo, dejad venir a los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si es un niño que no tiene conciencia de pecado, y es un niño, los niños van al cielo. Pastor, ¿por qué está tan seguro de esto? Por estudios bíblicos, la misma palabra de Dios habla acerca de hasta qué edad se considera conciencia. En el Antiguo Testamento se consideraba una edad mucho mayor, casi 15, 16 años, pero pues hoy en día por el incremento de pecado, pues estamos hablando de edades donde su corazón es puro y limpio y ellos no entrarán a un juicio porque el Dios justo no le juzgará. 3, ¿las personas al morir se vuelven ángeles protectores? No. Los ángeles son una creación, mas no son una raza. Escúchese bien, los ángeles no son una raza. La raza es algo que se puede extender con el tiempo. Los ángeles no son una raza, por lo tanto no tienen la capacidad de procrear o de aumentarse. Los ángeles son creación y por ser creación son un número totalmente exacto. O sea, cuando la Biblia dice que la tercera de la parte de los ángeles cayeron, nos está diciendo tercera parte, es un número exacto. Recuerde que Dios, en cuanto a creación se refiere, Dios terminó la creación al sexto día y no volvió a crear nada más. Ahora hay milagros creativos, pero pues eso es otro tema.
pero en cuanto a creación, el sexto día y ya. Y los ángeles fueron creados mucho antes de Génesis 1:1. Entonces, los ángeles, no es que si hoy murieron 500 personas, entonces hay 10.500 ángeles, mañana 10.000. No. Los ángeles son un número exacto, fue creado como un número exacto. Por eso la Biblia no tiene problema en registrar que la tercera parte de los ángeles cayeron y se fueron con el diablo. Una persona al morir se añade a los ángeles. No, los ángeles no son personas muertas. Y dos, nadie al morir se vuelve un ángel y puede cuidar a los vivos. Entonces, ese concepto de que yo tengo un angelito en el cielo, dígalo de manera sentimental si quiere, pero no crea eso. Eso no es bíblico. Dígalo emotivamente, tengo un angelito en el cielo, pero pues bíblicamente no tiene asiento bíblico ese concepto. Nadie desde el cielo cuida a nadie. A usted y a mí, el único que nos cuida desde el cielo es el Padre Celestial. De resto, usted no tiene más intercesores más que el Espíritu Santo dentro de usted que le ayuda como interceder y Jesús que intercede al lado del Padre por nosotros. De resto, el que muere no tiene ninguna incidencia sobre el comportamiento humano aquí en la tierra. Es más, en la parábola allá en Lucas 16:24 de el rico y Lázaro, el rico pidió que Lázaro bajara y ayudara a los hermanos del rico para que no fueran al infierno, pero pues a Lázaro no le fue permitido eso, porque la Biblia dice que tienen a las profetas y a las escrituras. Si no creen a ella, mucho menos creerán si un muerto volviera de... Entonces, ningún muerto, ninguna persona al morir de este mundo se vuelve intercesora, ni usted tiene un angelito en el cielo, ¿vale? 3. ¿Hay personas que se quedan recogiendo pasos? No. ¿Que mi mamá se murió y anda recogiendo los pasos? No. Totalmente antibíblico. Ningún muerto al morir se queda recogiendo pasos. Eclesiastés 12:7 deja claro de inmediato el destino del cuerpo y del espíritu. Nadie queda vagando por la tierra después de morir. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Que es que yo vi a mi mamá recogiendo pasos, que mi mamá me está jalando las patas, perdónenme la expresión, pero esa es una expresión muy de acá, que se quedaron recorriendo los pasos. No, nadie se queda recorriendo pasos. Ningún muerto queda por ahí caminando, muertos vivientes o andando. Nadie. Pastor, que las ánimas benditas, eso no le llame ánimas benditas a esas ánimas malditas. Cuando usted le hablan de ánimas benditas, no son otra cosa más que demonios que nos han hecho creer que, ay, pastor, no hable mal así, porque si usted habla mal de las ánimas benditas, en la noche le jalan las patas. Que se atrevan a jalar las patas para reprenderlas en el nombre de Jesús y se tengan que ir. Entonces nos han metido un miedo con las ánimas, nos han metido un miedo. Es más, hay personas que le dejan, que van al cementerio, que van al cementerio y les dejan licor. Parece ser que son bien cochosas las almas y les dejan licor o aguardiente a estos seres para hacerlas sentir bien. Usted no haga eso, no toque tumbas, no le hable al muerto, no tenga ninguna práctica de esas, ¿vale? Entonces, ningún ser al morir se queda recogiendo pasos. Pastor, me hicieron otra pregunta, pastor. ¿Puedo comunicarme con los muertos? No. Deuteronomio 18:10-12. Deuteronomio 18:10-12 condena enfáticamente a los que consultan a los muertos. No se puede consultar a los muertos. Eso es una práctica de hechicería y de adivinación. No se consulta a los muertos. Recuerde que eso hace parte de las mancias, de la necromancia. Entonces no se puede entablar un diálogo, intentar comunicarse con los muertos, porque la Biblia relata que hay un gran abismo entre el seno de Abraham, entre el cielo y el infierno, y nadie lo puede pasar, nadie puede mandar mensajes,
Pastor, que yo hace muchos años fui donde una medium y me tomé de las manos y consulté a mi mamá y mi mamá me dijo lo que yo quería saber. Si usted fue donde una medium, de seguro pues fue engañada. Las mediums son del diablo. Dios condena totalmente eso. Ninguna medium puede entrar a ningún lugar a comunicarse con ninguno de ellos. Pero pastor, me dijo exactamente dónde tenía guardada un documento que yo estaba esperando. Son demonios generacionales que conocen la historia de sus antepasados, por lo tanto conocen secretos de su papá, de su mamá, dónde guardaban la plata, dónde guardaban el tesoro, la huaca, todas esas cosas. Los demonios les pueden dar dato específico, pero no porque fue su mamá ni su papá, sino porque fue un demonio generacional y usted quedó allí prendido de ese tema de consultar a los muertos. Deuteronomio 18:10 deja muy claro que no nos podemos comunicar con los muertos. Que si a usted le habló a alguien con voz de mamá o con voz de papá, es un demonio y se les llaman demonios corpóreos, que a veces tienen la capacidad de imitar voces, son engañadores. Recuerde que Satanás es padre de mentira y cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Entonces, es importante tener estos puntos claros. Me gustó que me hayan hecho estas preguntas, pues porque nos dan luz, ¿no?, a lo que dice la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con esta parte de la demonología, tenga mucho cuidado con estar invocando muertos. Pastor, jugué con la tabla Ouija. ¿Usted qué piensa de eso? Si usted en verdad es cristiano, usted no debe de estar haciendo esas cosas, porque está jugando con el diablo y puede salir bien librado. Si usted es un muchachito o una muchachita que anda jugando con eso y no tiene clara su salvación, pues usted con razón no busca de Dios, porque dentro de usted posiblemente al no nacer de nuevo y jugar con estas cosas, le está abriendo puerta a los demonios. Después terminan gustándoles cosas que no son, cosas aberrantes, pero si usted jugó a la tabla Ouija y ese muñequito se movió y el triángulo se movió, sí, claro, se movió, porque el mundo espiritual satánico es tan real como el mundo espiritual divino. Y Satanás lo que está buscando es hacer de usted una guarida de demonios. Entonces, tenga mucho cuidado con todo este tipo de... Son totalmente satánicas y usted debería de tener, usted que conoce la palabra o que por lo menos hoy está escuchando esto, debería de saber que Satanás vino para de nadie, ni siquiera de los que le sirven, ni siquiera de los que le sirven, porque los que sirven al diablo terminan muertos, acribillados en un tejado, muertos en la miseria y en la pobreza. Hay culturas como la mexicana que veneran la muerte y todo eso. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Recuerde que los souvenirs son lo que los calavera, usted empieza a utilizar anillos y cuadros de la muerte, pues déjeme decirle que usted está haciéndole culto a la señora muerte, que es una potestad, un demonio que no hace cosa, que no ha hecho más que intentar destruir, un dios de narcos, un dios de matones, y ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, amaditos, a veces uno hace transporte de culturas y de creencias a través de los souvenirs. Aléjese de todo eso como hijo de Dios. No tiene que andar cargando ni fotos. Yo conozco que todavía aquí en Colombia hay gente que le rinde culto a la muerte y no es. ¿Sabe una cosa? Se han encontrado registros de personas que están en el narcotráfico que le oran a la muerte cuando van contra el ejército. Entonces dice uno, miércoles, ¿cómo así? Yo creo que los del ejército, la primera potestad es a la muerte, porque es al Dios falso que invocan para destruirlos. Me imagino que ningún militar tiene nada de la muerte. Nada de la muerte.
porque es contrario al Dios de ellos y al Dios que en verdad los protege y los cuida y los cubre a ellos, que es el Jehová de los ejércitos y está en el cielo. Entonces, y otra preguntita que me hicieron, que ha sido como muy trabajada esta semana en casa, es ¿qué pasa con los animales al morir? ¿Se van al cielo? Aunque Disney sacó una película que dice que todos los perros van al cielo, no, el cielo no es para animales. Los perros no tienen alma, por lo tanto no pueden ser salvos. Tienen espíritu de vida, sí, pero no es el espíritu de Dios, no es el espíritu que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, los perritos que pasan son animalitos, dejan de existir, no van al cielo. Dios no necesita perros en el cielo. Dios no necesita quien cuide las nubes ni las estrellas. Y entonces, es una pregunta, mínimo me la hizo un niño, pues se la respondo así muy sencillamente, ¿vale? Entonces, esas preguntas. Nosotros, en cuanto a lo que veníamos hablando acerca de morir, pues usted y yo, para pasar al punto de hoy, sabemos muy bien que, y hablábamos, ¿no?, de ese temor que hay acerca de partir de este mundo. Sin embargo, hablábamos que Dios ha determinado el partir, que la muerte aún es necesaria para este cuerpo, para descansar, para ser librado de achaques, de muchas cosas, que hablábamos acerca de un término, ¿no? Daniel 12:13 dice, Daniel 12:13 les dice, mas tú, Daniel, venga, permítame, me cambio de espacio porque aquí la espalda me está aquí. Dice en Daniel 12:13, dice en la versión Torres Amat, mas tú, Daniel, anda hasta el término señalado y después estarás y te levantarás y gozarás de tu suerte al fin de los tiempos. Qué tremendo que la Biblia dice que hay un término señalado. Hay un término señalado. Satanás quiere adelantarnos ese término, pero amados, cuando Dios decide que usted esté vivo por encima de pandemias, por encima de cualquier crisis. Si Dios ha determinado usted, la Biblia dice, Daniel, anda hasta el término señalado. Job 5, 20, pero vigoroso. Como las gavillas que se recogen a tiempo. La Biblia dice que Dios nos va a recoger a nosotros a su tiempo y que llegaremos, Job 5:26, llegaremos al sepulcro ancianos, pero vigorosos. En Eclesiastés 12:7, en la traducción Dios, la Biblia para Todos, del 2008, dice, tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras, regresará a Dios. Me parece hermoso ese pasaje. Tu cuerpo vino de la tierra, cuando mueras, volverás a la tierra. Tu cuerpo vino de Dios y cuando muera, regresará a Dios. Entonces, es muy interesante. Estemos confiados al momento de partir de este mundo, en el sentido de que nosotros sabemos para dónde vamos. Usted tiene que tener claro. Mire, no les hemos enseñado a ustedes doctrina de pensar de que usted se va a enterar si usted es salvo al final de los tiempos. No. Recuerde, la salvación no es el fin del cristianismo. La salvación es el principio del cristianismo. Entonces, usted a estas alturas debe tener claridad de su salvación. Tenga duda de cualquier cosa, pero no tenga duda de si usted es salvo o no es salvo. Si usted hoy le tocara partir, para todos nosotros sería un momento difícil porque usted está partiendo. Pero para usted va a ser el mejor día de su eternidad porque ha regresado a casa. Entonces, tenemos que ver la muerte no como dejar de existir o ya desaparecer por completo de todo lugar, porque nadie desaparece por completo. El cuerpo sí va a la tumba a cumplir su juicio. Polvo eres, polvo te convertirás. Pero usted y yo cerraríamos los ojos y al abrirlos
nos encontraríamos con la gran sorpresa de que estamos en casa con nuestro Padre Celestial. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, sino que estaremos con el Señor. Pero eso hablo a los que están confiados y han recibido a Jesús como Señor y Salvador y están confiados de que Él les ha salvado. Entonces, Dios determinó la vida, el hombre no tenía por qué morir, entró el pecado por Adán, y cuando entró el pecado por Adán, entró la muerte. Entonces, pues a partir de allí la muerte hace parte de todo esto, ¿no? Entonces, partir, sí. Eso sí, siempre lo hemos dicho, vivamos como si partiéramos hoy con el Señor. O sea, tengamos los documentos al día, tengamos el pasaporte, la visa al día, como si el Señor dijera hoy, arranque con nosotros. Pero planeemos como si el Señor se demorara todavía 100 años más. Entonces, en cuanto a este temor, amados, de qué va a pasar con mi vida, creo que la semana pasada quedó muy claro eso, no me voy a tener allí, quiero pasar al siguiente punto. Pero te comento, según la Biblia, para el creyente morir es ganancia, nunca pérdida. Dormir, nunca morir. Volver a casa, nunca partir. Es vida, nunca muerte. Es una total sanidad, es una total libertad. Entonces, eso quedó claro. Si usted quiere volverlo a escuchar, creo que les mandaron el link o va a quedar alojado en un canal de YouTube, si no estoy mal. Y luego viene el otro temor. Y creo que es un temor que nos abarca a todos, ¿no? Y ¿y qué queda? ¿Me voy yo y qué pasa con mis hijos? Pues allí es importante que mientras usted esté vivo, usted se encargue de dos cosas. Y es que usted se encargue de amar a Dios, de honrarle y de obedecerle y de enseñarle la palabra a sus hijos. Mientras usted está vivo, hágalo. No se ponga como el rico, el rico Epulón. Así se llamaba, dice la cultura, que se llamaba el rico de la historia de Lázaro, el rico y Lázaro. Era el rico Epulón. No se ponga como el rico Epulón a que después de muerto ponerse a pensar, ay, ¿qué pasará con mi familia? Cuando Abraham le dijo, lo siento, ya usted no puede hacer nada. Los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Escúchese bien. Los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Por eso Jesús murió y resucitó. Porque Él que resucitó sí puede hacer algo por nosotros. Por eso adorar a dioses falsos o personas que murieron, adorar a los papas del Vaticano, adorar a todo lo que el Vaticano ha beatificado y ha llevado a un nivel de poder hacer la oración, es absurdo. Los muertos no pueden ayudar a los vivos. Es más, cuando María y las mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús a la tumba, un ángel se les apareció y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amados, no busquemos entre los muertos la salvación. No busquemos entre los muertos la salvación. La salvación hay que buscarla entre el único que murió y venció la muerte y al tercer día resucitó. Se llama Jesús. Si usted tiene algún monachito de un santo con una oración atrás, pues déjeme decirle que la Biblia dice que Dios es fuerte y celoso. Fuera de que es celoso, es fuerte. No creo que a ninguno de ustedes les gustaría encontrar en la billetera de su esposo la foto de su exnovia. Creo que a ninguno de ustedes les gustaría, pues a Dios no le gusta que usted ande cargando todavía monachitos de dioses falsos en su billetera para rezarle. Eso no le agrada a Dios. Entonces, tenemos que tener claro, amados, no podemos buscar entre los muertos la salvación. No haga lo que hizo el rico, muerto queriendo ayudar a los vivos. Ahora que usted esté vivo, predíqueles, hábleles, compártales el evangelio, llévelos a la iglesia, congréguelos, haga altar familiar, comparta las escrituras. Hace muchos años, recién Dios nos volvió padres a mi esposa y a mí. Simoncito se me alejó como de aquí a
como distancia de 6, 7 metros. Y yo estaba en el sentimentalismo de padre primerizo. Y yo veo a mi hijo que un niño en una zona de juegos lo estaba empujando. Y de esas cosas que uno a veces tiene que ser protagonista, uno tiene que ser testigo, más no involucrarse a ver qué pasa. Y yo quise ser testigo y ver cómo resolvía mi hijo esa situación. Y el niño lo estaba empujando porque Simoncito se quería montar en un caballito y el niño empezó a empujarlo. Yo quería meterme, yo quería decirle, niño, ven, o Simoncito, ven para acá, o niño, ten cuidado con mi hijo. Quería hacerlo, pero no me involucré. Mi hijo de 4 o 5 años, ¿cómo lo resuelve? Y encontré pues mucha nobleza en Simoncito a su edad de querer evitar una confrontación. Lo vi que se movió a otro juego y en mi sentimentalismo yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hago para estar todos los días de la vida de mi hijo con él? ¿Cómo hago para acompañarlo todos los días de su vida con él? ¿Cómo hago para nunca alejarme de su lado? Para nunca quitármele de su lado, aun cuando él sea anciano. Y mientras yo le decía eso, yo sentía que el Señor hablaba a mi espíritu y me decía, ¿quieres estar con él todos los días de tu vida, aun cuando tú ya no estés en este mundo? ¿Quieres estar con él todos los días de tu vida, de su vida, aunque tú ya no estés en este mundo? Y yo le dije, Señor, sí. Y él me dijo, enséñale mi palabra y lograrás 2 cosas, que él nunca me olvide a mí y que él nunca te olvide a ti. Ay, amados, me ha dicho eso el Señor. Enséñale mi palabra y vas a lograr 2 cosas, que él nunca me olvide a mí y que él nunca se olvide de ti, que aún yo ya no esté con él en cualquier situación, él se acuerde y él recuerde, mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto. Y toda la palabra que nosotros le enseñemos es como si estuviésemos al lado de él repitiéndole las palabras. Y cada vez que él se acuerde de un versículo, de una enseñanza, ¿sabe él de qué se va a acordar? Se va a acordar de quién se lo enseñó. Entonces, padres, los animo a hacer eso. Fue un detallecito que el Señor me soltó y tiene asiento bíblico, porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, lo guardarás, le obedecerás, y eso se le enseñarás a los hijos, a levantarse. O sea, ¿cómo se transmitió la palabra de Dios en la antigüedad? De padres a hijos, cuando no había un libro escrito, de padres a hijos, de hijos a hijos, y los padres a los hijos a los nietos, y así se transmitió, amados. Entonces, que nosotros podamos entender que la mejor manera de siempre estar con nuestros chicos es enseñándoles la palabra. Lograremos que nunca se olviden de Dios, pero también lograremos que nunca se olviden de nosotros. Ese es un detalle, háganlo, hagámoslo. Y porque nosotros un día vamos a tener que partir de este mundo. Bueno, espero que otros se vayan más temprano que nosotros o viceversa, pero yo sí quiero 90, quiero y con mi esposa oramos y en mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, que mi esposa y yo podamos ser abuelos, bisabuelos, que podamos ver a nuestras generaciones. Hay mucho por hacer, amados. Decimos, como decía el apóstol Pablo, me debato en 2 pensamientos. Si para mí partir con el Señor es mucho mejor, pero siento una responsabilidad de quedarme por amor a vosotros porque hay que predicar la palabra. Debería de ser también nuestro pensamiento bíblica. En Filipenses 1, 23, 24 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, claro que sí.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Partir con el Señor es muchísimo mejor, pero es necesario quedarnos en la carne, o sea, quedarnos en este mundo. ¿Por qué? Por causa de vosotros, por causa de los que no conocen todavía del Señor. Entonces, amados, partir, sí, un día partiremos. Esperamos que sea como Dios le dijo a Daniel: anda hasta el término señalado. Que estemos aquí hasta que Dios determine, hasta el término señalado, en 1 año, 2 años, 20 años, 30, 40 años. Qué tremendo que, que, que están saliendo de las clínicas con la batalla del coronavirus, y en su testimonio estén la primera batalla, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, varias pandemias, y ahorita están saliendo. Dice uno: Dios mío, ¿pero qué? ¿Qué los va a matar? ¿Cómo les llamamos? ¿Duros de matar o qué? Pero hay gente que ha librado 2 guerras mundiales, y literalmente, y son personas casi de 90, de 100, 105 años, que día daban la noticia y él decía: yo estuve en 2 guerras y ahorita estoy saliendo aquí del coronavirus. ¿Por qué no? Mientras que hay gente que sale, se resbala en la puerta y se da y se muere. Definitivamente, pues, esto es el día señalado. Que el diablo quiera adelantarnos ese día, pero estamos convencidos que la palabra profética, que el propósito de Dios en nuestra vida funge en nosotros como un seguro de vida. Yo quiero creer y me gusta recibir palabras proféticas que vengan de Dios, porque yo veo esas palabras. Cuando una palabra profética es de Dios, yo la tomo como un seguro de vida. No podré irme hasta que eso no se cumpla, porque Él lo dijo. Y qué bueno tomar los propósitos de Dios en nuestras vidas como ¿qué? Como un seguro de vida. No podré irme hasta que Él no lo determine, porque yo tengo que cumplir un propósito. Entonces, en cuanto a eso, estemos seguros que vamos a partir. Tendremos que partir un día, si no es que Cristo venga y nos transforme, como lo hizo con Enoc y como lo hizo con Elías. Éxodo 3:6 dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué tremendo que cuando Dios habla a Moisés y cuando Dios está llamando a Moisés para libertar al pueblo de Israel, le habla de una promesa. ¿Sabe? Desde Abraham, desde que falleció Abraham hasta Moisés, han pasado casi 450 años. Los libros no son muy específicos en la fecha de la muerte de los prediluvianos, pero sí dejan algunos rasgos. No hay un dato específico, pero son promedio de 450 a 500 años. O sea, si nosotros estamos celebrando como 220, 230 años, imagínense, si para nosotros Bolívar es historia patria, imagínense para Moisés cuán historia patria era Abraham. Y Dios aquí le estaba llamando a Moisés a decirle: oye, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, siendo parte de un entretejido que Dios estaba armando, de una promesa que le dio a un Abraham. Y pues Moisés conocía a Abraham de oídas, lo había escuchado porque no le tocó vivir juntamente con él. Pero qué bueno entender estos pasajes y decir qué tremendo, ¿no? Abraham ya no estaba, Jacob ya no estaba, Isaac ya no estaba. Abraham había entrado a la tierra prometida, pero no la había entrado en un peregrinaje, pero no para poseerla. O sea, eso no contaba. Abraham sabía
que un día esa iba a ser la tierra prometida, pero que en ese momento todavía no era tierra prometida. Después Abraham, Isaac, aparece Isaac, luego Jacob. Jacob sin mucho alcanza a llegar en esta historia a Egipto. No llega más allá de Egipto. Jacob muere en Egipto, es enterrado en Egipto, pero cuando Jacob muere ni siquiera Moisés había nacido. Ni siquiera Moisés había nacido. Luego Dios liberta al pueblo de Israel. Dios ve la opresión de Israel que Egipto estaba teniendo sobre ella. Levanta a un Moisés. Luego Dios utiliza a ese Moisés para libertar al pueblo de Israel, a los milagros del Mar Rojo. Luego lo lleva por el desierto. Y luego Moisés, casi que a las puertas de la tierra prometida, muere, pero Dios le delega a través de Moisés a Josué que él sea el que introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea, estamos hablando de un Moisés que no conoció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Era parte de lo que Dios le había prometido a ellos. Moisés los lleva, los liberta, los cruza por casi todo el desierto y a la puerta de la tierra prometida aparece un Josué. Ahora nos encontramos con un Josué siendo parte de la línea de promesas que Dios le había dado a un Abraham. Si Moisés no conoció a Abraham, Josué mucho menos. Si Moisés no conoció a Isaac, Josué mucho menos. Si Moisés no conoció a Jacob, Josué mucho menos. Pero aunque no fueron de la misma época, aunque ya estábamos hablando de personas muertas y personas vivas, era una misma línea. Sí es entendible a dónde estoy queriendo ir. Sí me estoy haciendo entender. Es una misma línea. Ya no estaban ellos vivos. Donde inició la promesa, ya no estaban vivos. Ya había un Moisés. Ahora aparecía un Josué y un Caleb. Y un Josué y un Caleb fueron los que llevaron al pueblo de Israel y los introdujeron a la tierra prometida. Fueron distintos tiempos, distintos personajes, pero una misma promesa. Nosotros quisiéramos ver el cumplimiento de la promesa de Dios a nuestros hijos. Algunos lo vamos a ver, otros no lo vamos a ver. Posiblemente después de que nosotros partamos de este mundo, Dios 20 años después haga algo tremendo con nuestros hijos. Posiblemente nosotros partamos de este mundo y 40 años nosotros ya no estén otros personajes. Pero sin embargo, la promesa, el Dios sigue siendo el mismo. Por eso en Éxodo dice, Moisés, oye, usted hace parte de un engranaje. Moisés, usted hace parte de un engranaje que yo traigo desde Abraham, desde hace más de 400 años. Usted hace parte de un engranaje. Dios va a traer al lado de tus hijos, contigo o sin ti. Dios va a traer hombres y mujeres al lado de tus hijos por amor a ti, por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a ti. Dios va a traer personas al lado de tus hijos, estando tú vivo o estando tú muerto, que hagan parte del engranaje para que se cumpla el propósito de Dios en ellos. En eso tenemos que descansar nosotros. En eso tenemos que confiar nosotros. No podemos creer que nosotros morimos y nosotros nos llevamos la promesa. Abraham se murió y no se llevó la promesa. Siguió con Isaac. Isaac se murió y no se llevó la promesa. Siguió con Jacob. Jacob se murió y no se llevó la promesa. Dios se buscó a otro. Se buscó a Moisés. Se buscó a Josué. Se buscó a Caleb. Eso se llama fidelidad. Eso se llama fidelidad. Nuestro Dios es fiel. Por eso, ahora que nosotros estamos vivos, aquí, en este mundo donde se toman las decisiones, porque las decisiones se toman estando vivos, ahora es que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el evangelio, a nuestros hijos la palabra de Dios. Éxodo 3:15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Qué increíble que la promesa era para el pueblo de Israel, y posiblemente muchas de esas promesas Israel las había olvidado, pero Dios tuvo que levantar hombres como Moisés para recordarles la promesa. Así nuestros hijos, Dios no lo quiera, un día se olviden de las promesas y un día quieran vivir apartados. Dios va a poner al lado de nuestros hijos hombres como Moisés, como Caleb, hombres como Miriam, que le recuerden a nuestros hijos quiénes son y quiénes son en Cristo y cuál es su propósito. Escuchábamos la enseñanza de la generación de Saúl. Escuchamos la enseñanza de aquel lisiado, y que el rey preguntó: ¿quedó alguien de la casa de Saúl? ¿Quedó alguien de la casa de Saúl? Era un chico lisiado. Nadie tenía memoria de él. Sin embargo, por amor ¿a quién? Por amor a Absalón, por amor a Saúl, por amor a un linaje. Dios dice: sí, venga, Mefiboset. Hay un muchacho Mefiboset, y cantamos una canción. Creo que esa enseñanza nos la dio Richie Cloud. Y cantamos una canción de ven, siéntate a la mesa del rey. Mefiboset, lisiado. No podía entrar a ser rey porque no podía ser rey por la condición que tenía. Estaba destinado a ser un lisiado, y a ser, en aquella época, un lisiado era sinónimo de un mendigo. Sin embargo, Jehová se acordó, como Jehová se acordó de Noé dentro del arca. Como la Biblia dice que Jehová se acordó siempre de su pueblo y que nunca se olvidó. Así mismo, así como Dios se acordó de Mefiboset, que pasó casi de la mendicidad a comer, a sentarse en la casa del rey, en la mesa del rey, así mismo, después de nosotros, aun cuando nosotros ya no estemos en este mundo, después de nosotros, Dios no se olvidará de nuestra generación. Dios no se olvidará de los que le servían. Dios no se olvidará. Le cumplió la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Nos cumplirá también a nosotros la promesa. Por eso, si un día estuviésemos a la puerta de la eternidad, tendríamos que bendecir a nuestros hijos y poder decir: hicimos lo que teníamos que hacer, Señor, ahora están en tus manos. Tener claridad que nuestros hijos nunca caerán en el olvido de Dios. Nunca caerán en el olvido de Dios. Ay, que quisiéramos estar allí. Sí. Y ojalá, oro a Dios, que todos podamos estar allí celebrando el triunfo de nuestros hijos y verles crecer en Dios. Queremos estar allí. Lo oro, lo pido y lo deseo. Pero ¿y si no? Quisiéramos estar allí, no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros nietos. Quisiéramos estar allí no solamente para nuestros nietos, sino para nuestros bisnietos. Quisiéramos estar allí, pero ¿y si no? Tendríamos que decir: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que nuestros hijos un día puedan decir: el Dios de mis padres. El Dios de mis padres. Pero para que digan el Dios de mis padres, los padres tienen que hacer a Dios el Dios de sus hijos. Escúchate bien. Para que tus hijos puedan decir el Dios de mis padres, tú tienes que, ahora que estás vivo, hacer de Dios el Dios de tus hijos. Si no, un día el Señor, hablando a mi espíritu, me decía:
Todo lo que tú no le enseñes a tus hijos, todo lo que tú no instruyas a tus hijos, es una vuelta más en el desierto que yo les tengo que dar. Desde ese día yo dije, Señor, voy a tratar de enseñarles y educarles de tal manera que cada día que pase sea un día menos en el desierto, porque les enseñaré a honrarte. Que Dios les dé una vueltica por su propio carácter, por su propio temperamento, por sus gustos. Ah, bueno, ahí sí, pero que por cuenta mía ellos se den un paseíto por el desierto, que por cuenta suya, que lo que usted que lo que usted no tuvo, no le enseñó a sus hijos, que lo que usted no le enseñó a sus hijos porque, ay, dejémoslos, que por cuenta suya, esta vuelta para su hijo, esta otra vuelta, eso sí es responsabilidad suya. Pero estamos hablando de padres y de un hogar responsable, de una familia responsable. Génesis 49, 1, 2. Génesis 49, 1, 2. Jacob está a punto de partir. El Dios de Abraham le había prometido a Abraham. Apareció Isaac. Nace Isaac. Viene Jacob. Ahora Jacob está a punto de partir. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Cielo, préstame mi cel, por favor. Mire lo que dice la escritura. Mire lo que dice la escritura. Génesis 49. Génesis 49. Vayámonos a Génesis. Génesis 49. 1, 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo armas de iniquidad. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su porque en su furor mataron hombres. Y empieza Jacob a hablar. Y empieza uno por uno. Agad empieza, Neftalí, uno por uno empieza a declarar una palabra. Es tiempo de nosotros empezar. Benjamín, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. A Benjamín le habla que era ¿de quién? De guerra. ¿Se acuerdan de Benjamín? El menorcito que Jacob no dejó ir a Egipto, pero que José dijo, pero no tienen uno menor. Porque es que para Jacob tuvo a Benjamín después de los 100 años. ¿Se acuerda que la mamá de Benjamín muere al nacer él y le llama hijo de dolor? Pero inmediatamente Jacob le cambia el nombre como el hijo de mi vigor o de mi fortaleza y declara una palabra y Benjamín se levanta como una tribu guerrera. Es tiempo de empezar a declarar palabras sobre nuestros hijos. Es tiempo de empezar a declarar bendición sobre nuestros hijos. Es tiempo de empezar a declarar. Y nos quedó sonando mucho y no lo hemos echado en saco roto, una enseñanza que dio Consu acerca de las familias. Y fue tremendo. Y con mi esposa pensábamos, qué bueno que cada familia pueda tener un escudo. Y sabe una cosa, le compartía yo a mi esposa y le decía, qué bueno tener nuestro escudo.
Y yo a veces le oro al Señor, ahora que estamos trabajando los escudos de las naciones en otros grupos de intercesión. Qué bueno que mi familia, que nosotros seamos los iniciadores del escudo de nuestra familia. Yo sé que cuando uno va a la heráldica, nuestros apellidos tienen una familia, los Peláez, los Villar, todos tenemos un escudo familiar. Pero qué bueno que nosotros redimimos ese escudo familiar y que redimiendo ese escudo familiar hay un escudo ya no de los Peláez, sino de los Peláez Villadiego, porque van a trascender, amados. Nuestras generaciones van a trascender. ¿Qué tal que cuando usted parta de este mundo, su hija sea una universitaria y 20 años después su hija sea la alcaldesa o la presidenta de una nación? Y posiblemente cuando usted partió, usted veía a la muchachita para arriba y para abajo, durmiendo hasta la 1 de la tarde, para arriba y para abajo. Y usted diga, ay, ¿qué va a hacer Dios de mis hijitos? Ay, no, esa muchacha solo duerme, esa muchacha solo come, esa muchacha no hace nada. ¿Y qué tal que después de que usted parta, 10 años después, presidenta de Colombia, presidenta de Estados Unidos, directora? Es que la promesa Dios se la da a usted, pero cuando usted se muere no se lleva la promesa. Allí, en ese Dios es que nosotros podemos descansar. Empecemos a declarar palabra de bendición. Empecemos a levantar decretos sobre nuestros hijos. Empecemos a declarar que cuando nosotros partamos, nos duela dejarlos, pero no nos duela el creer que ahora sí se echaron a perder nuestros hijos, porque posiblemente el plan de Dios con sus hijos está después de que usted parta de este mundo. Escúchese bien. Posiblemente lo que Dios quiere hacer con sus hijos, lo va a hacer cuando usted no esté. O sea que podemos estar descansados y tranquilos. Tenemos promesa desde nuestros padres. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la habría de dar a ellos. Mire, ahora estamos hablando de Josué. Para Josué, Abraham, Isaac y Jacob era historia patria, pero Dios estaba involucrándolo a él. Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás lo que se lo había prometido a Abraham, lo que le habría prometido Isaac y a Jacob. Ahora seguía una promesa totalmente vigente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres. A sus padres se lo prometí. Tú eres parte de ese engranaje. Bendigo a los Josués, bendigo a los Moisés, bendigo a las Miriams que Dios va a poner al lado de ayudarles a cumplir ese propósito. Desde ya a los Josué, a las Miriam y a los Moisés que Dios va a levantar aún después de mí, aún después de mi esposa al lado. Dios va a poner, bendígalos desde ahora. Levante, Señor, yo bendigo a los que tú vas a poner al lado de mis hijos, de mis hijas, aun cuando yo no esté, en la misma línea de bendición. No los conocemos. ¿Sabe una cosa? Posiblemente ni han nacido. Posiblemente ni han nacido, pero van a ser parte de ese engranaje de Dios para mi generación, porque Él no lo prometió. Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi voz, la daré por heredad. Yo, Jehová. Deuteronomio 31, 20, 21. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Qué bueno saber que nuestro Dios es fiel, ¿cierto? Lo prometió y lo hizo. Lo prometió y lo hizo. Y ahora tenemos a un pueblo llamado Israel, peleando con los ismaelitas, los hijos de Isaac. Los hijos de Ismael peleando por quién es esa tierra. Muchos dicen que el primer hijo que tuvo Abraham fue Ismael, por lo tanto él es el primogénito, por lo tanto a él le pertenece esa tierra por heredad. Y sí, fue el primer hijo de Ismael, pero lejos del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, el que es tipo de Cristo, no era Ismael, el que es tipo de Cristo es Isaac.
¿Sabe de qué nos tenemos que gozar nosotros? Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Levantemos palabras sobre nuestros hijos. Levantemos palabras sobre nuestros hijos. Y que un día nosotros podamos decir, o nuestros hijos puedan decir, ninguna de las palabras que Dios trajo sobre nosotros, ninguna de ellas ha dejado de cumplirse. Todas han acontecido. Bobo, tonta, estúpido, idiota, no sirves para nada. Esas no son las palabras que nuestros hijos quieren escuchar. No estamos levantando ni tontos ni idiotas para el mundo. No. Tienen la mente de Cristo. Son hijos de Dios. Son siervos. Son espadas en la mano de Dios. Son corona de bendición. Son leones, son águilas. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de declaraciones, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Que nosotros mismos desde ya empieza la bendición sobre nuestros hijos. ¿Quieres estar con tus hijos aun cuando tú ya no estés? ¿Quieres estar con tus hijos aun cuando tú ya no estés? Cuando tú y yo enseñamos la palabra a ellos, podrán pasar 100 años y nunca se olvidarán de Dios, pero tampoco se olvidarán de quién les enseñó la palabra. Eso en cuanto al pueblo de Israel. ¿Por qué no tocamos a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, entendido, letrado, hebreo de hebreos. En cuanto a celoso, fariseo, dice la Biblia, de fariseos. Saulo de Tarso, que terminó siendo el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, pastor, ¿y por qué Saulo de Tarso? Ay, porque Dios no olvida sus promesas, porque Dios es fiel. Y aún Saulo de Tarso estaba en el plan de Dios, porque recuerde que Saulo de Tarso era hebreo de hebreos. Mire la hoja de vida de Saulo de Tarso. Él un día hace la hoja de vida y la cuelga en Filipenses 3:4. Saulo de Tarso cuelga su hoja de vida en Filipenses 3:4 y siente uno que está sobrecalificado. Cuando le dicen a uno, es que usted está sobrecalificado para este cargo, pues Pablo estaba como que Saulo de Tarso estaba sobrecalificado. Mire, algo así. Hoja de vida de Saulo de Tarso. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, cumplió la ley. Del linaje de Israel, de la tribu, escúchese bien, de la tribu de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, el menor de Jacob, el guerrero. ¿Sabe quién es de la tribu de Benjamín? Saúl, el rey Saúl, era de la tribu de Benjamín. Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín, el pequeño de Jacob, el que Jacob no quiso dejar ir a Egipto, pero que José retuvo un día y así logró que Jacob viniera por José. Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. La ley tenía 633 mandamientos. Irreprensible significa que Saulo de Tarso cumplía los 633 mandamientos. Nosotros tenemos 10 mandamientos de la ley de Dios. Mírenle la hojita de vida a Saulo de Tarso. Circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese era Saulo de Tarso. Le voy a seguir comentando un poco más. ¿Qué dice la historia acerca de Saulo de Tarso? Permítame, le hago una lectura de la biografía de Saulo de Tarso. Nació el año quinto en Tarso, en la región de Cilicia, el sur del Asia Menor, la actual Turquía. Mira dónde nació. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del cristianismo. Hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela filosófica. Mire a quien le salió Jesús al encuentro. Saulo, así como su progenitor, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Mejor dicho, era la visa americana. Parecía estar muy bien versado en la cultura y el pensamiento helénico. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió de aprender a leer Biblia hebrea. Tenía un gran dominio de la lengua griega, que era la corriente en Tarso, y al mismo tiempo desplegaba su habilidad dialéctica. Era de una familia adinerada, y según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas, lo que significa o que fabricaba tiendas con lona para ellas, o lo que es más probable, que tejía él mismo la lona. Cilicia era conocida por sus telas tejidas de pelo de cabra, de las que se fabricaban tiendas y mantas de viaje. Durante su actividad apostólica, Pablo ejercía su oficio. La educación de Pablo fue judía y la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo, que era nieto de Hillel. Pablo se daba el lujo de afirmar que él no solo era fariseo, sino discípulo de fariseos. Él se jactaba diciendo, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1:14. Benjamín, hijo de Rebeca, amado por su padre. ¿Qué más tengo aquí de Benjamín? Benjamín fue muy amado por su padre. Murió, la mamá de Benjamín, el hijo de mi Jacob, se resistió mucho a que acompañara a sus hermanos a Egipto. José también amaba mucho a Benjamín. ¿Qué iba a pensar Jacob y qué iba a pensar José? Que casi 5,000 años después de ese pequeño Benjamín, lindo, hermoso, que Jacob tenía y guardaba en su corazón porque era el más pequeño, ese que José dijo, quiero ver a mi hermano Benjamín, tráiganmelo, y le amó. ¿Qué iba a pensar? Que de esa tribu Benjamín, de benjamitas, muchos años después, se iba a levantar un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de lo nuevo que Dios estaba trayendo, ya no de la ley, sino de las cosas del Espíritu. ¿Qué iba a pensar? Yo creo que si a Benjamín le dice, mira Benjamín, de ti va a nacer un rey llamado primero Saúl,
que se iba a alejar de los caminos de Dios. Sin embargo, Dios guardó la descendencia de Saúl. Pero que 4.000, 5.000 años después se va a levantar un hombre, Saulo de Tarso, y ese va a encarcelar la iglesia y va a ir Benjamín, Jacob, José, dirían, ¿qué? Que uno de nuestros descendientes se va a ir contra Dios y va a perseguir a su pueblo. ¿Cómo? ¿Quién es? Saulo de Tarso. Pastor, ¿a dónde quiere llegar? Que así pase una o dos generaciones después de que tú partas con el Señor, Dios no se olvidará. Cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, sabía muy bien que era de la tribu de Benjamín. Sabía muy bien que era hijo, que era descendiente de la tribu de Benjamín, que era padre de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Jacob es Israel. ¿Se acuerdan que un día peleó contra el ángel de Jehová y Dios le cambió el nombre de Jacob y le dijo, ahora serás Israel? 5.000 años después, y Dios se seguía acordando. Dios no se va a olvidar de nuestras generaciones, así tú no estés en este mundo. Así pasen 2.000 años o 200 años más y el Señor todavía no haya llegado, Dios sabrá que ese es hijo de Jair. Dios sabrá que ese es hijo de Luis, que ese es es hijo de Don Nelson, que esa que va allí fue hija o es nieta o es bisnieta. Dios los tendrá marcados, Dios los tendrá señalados, porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto significa que estará conmigo como estuvo con mis padres, pero también estará conmigo, con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con los hijos de los hijos de mis hijos. Porque si guardó a Benjamín y protegió a Benjamín y escogió 5.000 años a Saulo de Tarso, significa que esa línea se conserva. No estaremos tú y yo, pero la misma línea de la promesa se conserva porque Él es fiel y Él permanece en su promesa en los tiempos. Tendremos que saber y entender que Dios sabrá, así esté Lenny o no esté Lenny, que Marlon, Dios lo alcanzará, así esté Lenny o no esté Lenny, que Dios alcanzará a Diana, así esté Javier o no esté Javier, Dios alcanzará a Diana. ¿Sabe por qué? Porque no lo... Ese era Saulo de Tarso. Pastor, pero sí, ¿en serio Saulo de Tarso, Benjamín, hace parte de la promesa? Por lo general nosotros hemos leído la historia de la conversión de Saulo. Y de eso hablaba la pastora el miércoles, de Saulo, de Ananías, ¿se acuerdan? Nosotros leemos la historia de Saulo allí en Hechos 6, si no estoy mal. Pero ¿por qué no escuchar la historia de lo que pasó más completa de la boca del mismo Pablo? Hechos 22:6, Pablo relata cosas que Hechos 6 no registra, pero lo contó Pablo. O sea, a nosotros, ¿qué nos dice la Biblia al principio de Hechos? Saulo iba, amenazaba, respiraba amenazas contra la iglesia, bla, 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 bla. Un gran resplandor lo encontró, se cayó al suelo, quedó ciego, pidió que lo metieran en la ciudad. Estando en una habitación, Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías, ve, instrumento útil me es este, ora por él para que abra los ojos. Esto es lo que nosotros conocemos de lo que relata ¿quién? De lo que relata Lucas, que escribió. Pero Pablo mismo, me imagino que en alguno de esos viajes que Pablo hacía con Lucas, posiblemente en la isla de Malta, donde quedaron encallados,
Posiblemente Lucas le pregunta a Pablo, bueno, ¿y cómo fue tu conversión? Y en el capítulo 22, 6, Pablo le dice, venga, le cuento qué fue lo que pasó ese día. Mire lo que dice, qué interesante. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes de hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, escúchese bien esto, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Después me dijo, mire lo que Ananías le dice a Saulo. 5,000, 6,000 años. Lo que Ananías le dice a Saulo hace parte de una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aunque Saulo de Tarso perseguía y amaba la ley, pero estaba yéndose contra la iglesia del Señor, era promesa. Saulo hace parte de las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escúchate bien, Dios va a poner al lado de tus hijos en una edad temprana a una Miriam. Él va a poner a un Moisés en una edad más avanzada a un Josué, a un Caleb. Pero si es necesario, pasados muchos años, Dios va a poner al lado de tus hijos o al lado de tus nietos o de los hijos de tus hijos, Dios va a poner hombres como Ananías para volver a la generación, a la senda verdadera y a los principios de la palabra de Dios. Pues ya no estamos hablando de Josué y de Caleb. Ahora estamos hablando de ¿quién? De años. Y se levanta un hijo de Benjamín, uno de las tribus de Benjamín. Belicoso como lo fue Benjamín, lobo, guerrero. Para la tribu de Benjamín no fue nada fácil. Recuerde, amados, que la Biblia relata que la tribu de Benjamín casi toda desapareció. Porque un hombre de la tribu de Benjamín violó a una jovencita. Y todos se vinieron y acabaron las mismas tribus. Escúchese bien, las mismas tribus vinieron y casi acabaron con toda la tribu de Benjamín. Porque habían violado. Mire de dónde viene Saulo de Tarso, pero mire también de dónde viene la promesa. Y quedaron 600 hombres vivos que Dios guardó un remanente de 600 hombres de la tribu, pero no quedó ni una mujer viva. Niños y mujeres las mataron también. Y como ninguna mujer quedó para hacer generación de la tribu de Benjamín, se les permitió a la tribu, a estos 600 hombres, buscar mujeres paganas para casarse con ellos, para que la tribu de Benjamín no quedara en el olvido. Qué tremenda esa historia, ¿no? Y la Biblia la relata. Violan a una mujer, vienen las otras tribus y acaban completamente con esa tribu. Se quedan 600 hombres. Esos 600 hombres se tienen que casar con mujeres de pueblos paganos para levantar una generación para que la tribu de Benjamín no quede en el olvido. Rey Saúl, muertes, guerreros.
Jacob le había dicho que él era un lobo, comería y destrozaría. Amado pequeñito, Jacob amaba tanto, tanto, tanto a Benjamín, porque lo tuvo después de los 100 años, lo tuvo en la época de vejez y era hijo de su amada Raquel. Por eso para él era tan valioso ese Benjamín. Pero para José, Benjamín lo quería mucho porque era el menorcito. Mire esa promesa allí. Pareciera ser que en el tiempo se perdió esa promesa. ¿Y sabe dónde volvió a aparecer esa promesa? En un hombre llamado Saulo de Tarso. Así creamos que la promesa en el tiempo se perdió con nuestros hijos. Dios levantará a Ananías que harán volver a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, los harán volver al camino, a la senda correcta. Por eso, al partir de este mundo, no te preocupes por tu generación. Preocúpate, preocúpate si no hiciste lo que tenías que hacer estando vivo. Preocúpate, preocúpate si no les enseñaste la palabra. Preocúpate. Pero si hiciste lo que tenías que hacer, si hicimos lo que teníamos que hacer, descansa. Dios levantará en edad temprana a Miriam. Dios levantará temprano Moisés, Josué, Caleb. Y pasado el tiempo, cuando creamos que la línea se perdió, si ese fuera el caso, que oramos que no sea el caso, que después de nosotros, que nuestros hijos, que los chiquis, que los pequeños, que nuestros jóvenes sigan en una línea constante y permanente de un despertar lleno de Dios, de un despertar lleno del Espíritu Santo. Pero si se diera el caso que en el tiempo creyéramos que se perdió esa promesa, no nos preocupemos, porque volvió a aparecer en un hombre llamado Saulo de Tarso y Ananías, que se levanten a abrirle los ojos a una generación que se vuelva otra vez a los caminos de Dios. Y miren lo que continúa relatando Pablo de lo que pasó aquella tarde. Dijo, el Dios de nuestros antepasados. Ananías no le dijo, el Dios de mis padres. Ananías le dijo, el Dios de nuestros antepasados. Escúchate bien, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo y el Dios mío, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados, te ha escogido para que conozcas y veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todo lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Hechos 5, Hechos 6 no relata esto. Levántate y bautízate. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Escúchese bien. En Hechos 9, si no estoy mal, cuando Esteban muere, la Biblia dice que la ropa de Esteban la pusieron a los pies de un muchacho. Hechos 22 nos dice que ese muchacho era Saulo de Tarso. O sea, Saulo estuvo, asintió y estuvo presente en la muerte del primer mártir. Ni siquiera Esteban, escúchese bien, eso te lo he dicho muchas veces a ustedes. Esteban ni siquiera sospecha qué sorpresa se va a llevar Esteban cuando los muertos en Cristo resuciten y estén delante del Señor. Y Esteban, si le es permitido voltear a mirar y decir, ¿y ese muchacho qué hace aquí?
¿Qué hace ese muchacho aquí? ¿Por qué? Porque cuando a mí me apedreaban, este muchacho estaba allí y estaba consintiendo mi muerte. ¿Qué hace aquí? Y el Señor va a tener que decirle a Esteban, Esteban, es que no te conté. Ese muchacho que tú veías allí es de la tribu de Benjamín. Es de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y ese muchacho, después de que tú moriste, yo lo escogí para que fuera Pablo, el apóstol Pablo a los gentiles. ¡Qué tremendo! Ni aún Esteban entendía y entendió eso. Pero la promesa de Dios para nuestras generaciones es fuerte. Fuerte. Nada la podrá romper. Así, escúchate bien. Mañana de tu linaje salga alguien que se vaya contra el espíritu. Dios no lo quiera. Pero así mañana pasado levante, un nieto tuyo, mañana pasado mañana se levante contra la iglesia, Dios le amará y le hará volver a los caminos por amor a ti. Mira que ya no estamos hablando de hijos. Mira que ya no estamos hablando de hijos. Estamos hablando de ¿qué? De nietos, bisnietos y tataranietos. Para que tus hijos digan el Dios de mis padres. Hoy tú tienes que hacer a Dios el Dios de tus hijos. Versículo 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido. La promesa, la línea de la promesa, 5,000 años después, sigue vigente. ¿Qué es eso? Se llama fidelidad. Ve uno en Saulo de Tarso todo lo que pasaron los benjamitas. Casi fueron destruidos, paganismo, amados, grandes guerreros. Y Saulo de Tarso era todo un benjamín, todo un guerrero. Porque ¿sabe una cosa? Le quiero leer algo de Benjamín. Benjamín, hijo de la diestra, se refiere a la derecha como símbolo de fuerza o virtud. Según la Biblia, es el hijo menor del patriarca Jacob y Raquel. Por extensión, generalmente se llama Benjamín, al hijo menor de una gran familia. Interesante ese dato. De acuerdo con la Biblia, Ben-Oni era el nombre original que le dio Raquel a la criatura en el momento de su nacimiento. Ben-Oni significa hijo de mi dolor y es una alusión a la muerte de Raquel tras el parto. Jacob cambió el nombre por el de Benjamín, que significa hijo de la diestra o hijo de un buen augurio, en contraposición de hijo de la siniestra. Los estudiosos de la Biblia consideran que los dos nombres provienen de dos fuentes diferentes, una yavista y otra elonista. Nació cuando su padre tenía 100 años. Génesis nos dice que era muy querido por su padre. En la mayor parte del relato es tratado como un niño, pero abruptamente aparece como el padre de 10 hijos. Era guerrero y luchador. Uno ve a Saulo de Tarso y uno dice, ¿pero dónde salió este man tan belicoso? Benjamín, la línea no se pierde. Pero así como la línea no se pierde, la pro se pierde. Amados, hay tantas citas bíblicas que nos hablan de esto. Hay tantas citas bíblicas que nos llevan a confiar y a decir, ay, no hay que llorar cuando partamos de este mundo por nuestros hijos. Más bien hay que empezar a trabajar desde ahora. Tenemos un Dios fiel, un Dios justo. Él cumplirá la promesa. ¿Sabe qué me gusta de esta enseñanza? Y que quiero continuarla. Pero ¿sabe qué me gusta de esta enseñanza? Encontrar en Saulo
la promesa de Benjamín. Encontrar en Saulo quién era él, qué hizo Dios con Saulo de Tarso. Especialmente una Miriam, un Moisés y un Josué. Pero si pasara mucho tiempo y Dios tuviera Ananías, tendrá que levantar a Ananías. Ese guerrero, ese luchador, ese es Saulo de Tarso, ese es Benjamín. ¿Y todo nació por dónde? Todo nació por la promesa que le di a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no lo olvidará. Dios no olvidará el servicio de lo que nosotros hemos hecho en la obra. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo. No le hemos parido hijos al diablo. Así el diablo quiera coger a nuestros hijos y ponerlos en su arco, no. Nuestros hijos son flechas en la aljaba de Dios. Y el que les guiará en su destino no es Satanás. El arquero de nuestros hijos no será el diablo. El arquero de nuestros hijos será Dios. Será Dios el que determine el destino de nuestros hijos. Será el blanco de Dios el que nuestros hijos le atinarán. Hoy tú los ves poniendo mocos, orinándose en la cama. Hoy tú los ves pequeñitos chillando, berreando por una cosa. Pero déjame decirte una cosa. La promesa está intacta. En ellos Dios cumplirá su propósito. A veces los padres queremos vivir a través de nuestros hijos. No, padres. No podemos vivir a través de nuestros hijos. Pero lo que sí podemos lograr es que la promesa que Dios nos dio a nosotros trascienda a nuestros hijos. Y yo espero que eso sea de gran esperanza. El objetivo de esta enseñanza no es que usted se tire a la muerte y decir, entonces murámonos. No. Es que usted, mientras viva, construya un aeropuerto donde Dios pueda aterrizar en la vida de sus hijos, pero donde también ellos puedan despegar al propósito de Dios, al destino profético de Dios. Un aeropuerto de 2 carriles donde el Espíritu Santo pueda aterrizar, pero también un aeropuerto donde nuestros hijos despeguen. O sea que, como dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedarme en la carne es más necesario. Para todos los que estamos aquí, hoy partir con el Señor es muchísimo mejor. Escúchese bien. Para todos los que estamos aquí, si hoy partiéramos con el Señor, sería muchísimo mejor. Pero ¿sabe una cosa? Quieto, Bobby, quieto. Pero quedarnos en la carne es más necesario por causa de vosotros, de nuestros hijos, de los vecinos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Hoy partir sería muchísimo mejor, pero es necesario que nos quedemos viviendo, pero con propósito. Recuerde que lo que Dios empieza en nosotros no muere con nosotros. Recuerde que lo que es el techo para nosotros deberá ser el piso de nuestros hijos. Lo que es el techo de nosotros debe ser el piso de nuestros hijos. O sea que a partir de hoy usted tiene que empezar a construir un buen techo. Un buen techo. Para que nuestros hijos tengan un buen piso. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Y está tan conectado a la enseñanza de lo que hablábamos hoy en Teleios. Está tan conectado. ¿Qué lectura le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué continuidad? Pero es que, pastor, pasó en mi casa. Pastor, me separé, me divorcié. Pastor, ya no puedo hacer nada. Sí.
todavía se puede rescatar. Si Dios rescata o no rescata tu matrimonio, Él lo puede hacer. Pero si no, todavía puedes incidir en la vida de tus hijos. Porque eso es lo que quiere el diablo. Que haya una herencia de divorcios, que haya una herencia de mujeres odiando a los hombres. Eso es lo que quiere el diablo. Recuerda, a nuestros hijos no tenemos que predicarle con nuestras bocas. Nuestros hijos aprenden muy bien de nuestros hábitos, de nuestras palabras, de nuestras costumbres, de nuestras decisiones. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Mi esposa y yo queremos dejarles buena herencia, porque queremos que ellos un día digan el Dios de nuestros padres. Pero para eso estamos determinados en hacer a Dios el Dios de nuestros hijos. Entonces, nunca se apartará nuestra casa quien predique. Nunca faltará en nuestra generación quien levante la voz para hablar verdad. ¿Sabe? Yo vengo de una generación de hombres que predicaron la palabra de Dios, pero que muchos de ellos no terminaron nada bien. Yo vengo de una generación de mujeres que terminaron en un manicomio locas leyendo la Biblia. Yo tengo una tía que se llamó Ruth. Ella tuvieron que encerrarla en un manicomio leyendo la Biblia. Dicen que se volvió loca leyendo la Biblia. Cuando yo me encuentro entre escritos y entre libros, digo, la línea no se pierde. Y a veces, no queriendo hablar con mi tía, pero a veces dentro de mí le digo, tía, usted murió loca leyendo la Biblia, pero no se preocupe, que vamos a ver otros más locos, que no vamos a terminar en un manicomio, pero sí vamos a seguir en esa línea de la palabra de Dios. La línea no se pierde, amados. Mamá, antes de morir, le contó a mi esposa su testimonio. Una niña de 12, 13 años escapada de un convento, caminando por las calles de Tuluá solita. Y cuando mi mamá contaba esa historia, yo me ponía a pensar, ¿qué iba a pensar esa niña a los 12, 13 años escapada de un internado, sin papá, sin mamá, sola en la vida, caminando solita a las 12 de la noche por una calle? ¿Qué iba a pensar esa niña? Que de su vientre se levantarían hombres, que de su vientre se levantarían hombres y mujeres de Dios. ¿Qué iba a pensar? La herencia, la bendición de Dios no se pierde, sino que permanece para siempre. ¿Qué iba a pensar ese barrendero que quedó huérfano a los 2 años de padre y de madre? Mi padre quedó huérfano de padre y madre a los 2 años, 3 años. ¿Qué iba a pensar ese barrendero? Que de su lomo saldrían predicadores. ¿Qué iba a pensar papá y mamá en todos sus conflictos? Que después de que ellos partieran, Dios empezaría a hacer algo mucho mayor con sus hijos. No podemos pensar, y no permitas que este pensamiento entre a tu cabeza, que tus hijos un día se van a alejar de Dios. No permitas pensar que tu generación se va a que porque tú moriste, aquí se acabó tu generación. No, amados. Posiblemente lo mejor de su generación está al lado de sus hijos, o posiblemente lo mejor de tu generación está en el vientre de la niña que tienes a tu lado de 13 años. Está al lado tuyo y tiene 12 años, 10 años, lo mejor de tu generación. Y tú pensando que cuando tú te vayas, posiblemente Dios está pensando hacer algo grandísimo. Ser generadores de avivamientos, ser gobernantes de naciones, ser presidentes, ser hombres de avivamientos, ser parte de la gran cosecha de los últimos tiempos. ¿Quién sabe si al lado tuyo tienes hombres y mujeres que un día serán más? Y tú pensando, si yo me voy de este mundo, mi hijita, mi hijito, ¿cómo van a aguantar hambre? Ay, Dios mío, dame vida para que ellos no se mueran de hambre. Perdóname,
perdóname, perdóname. Pero Dios, para cumplir el propósito en tu generación, no te necesita a ti vivo. Dios, para cumplir el propósito en tu generación, no te necesita a ti vivo. La semilla de trigo tiene que caer en tierra y morir. Y después de morir, lleva mucho fruto. No sabemos si tú y yo tenemos que caer en tierra. Y después de que caigamos en tierra, se levante lo mejor de nuestra generación. Yo así lo creo y así lo creo. Y si me toca un día partir de este mundo, quiero partir con dos grandes gozos. El gozo de encontrarme con Él, pero el gozo de saber que como Abraham, Isaac y Jacob, de qué bendición sobre nuestros hijos y sobre todo, el Dios de mis hijos es el Dios de mis padres. Eso será maravilloso. Les amamos, les bendecimos. Estamos dejando enseñanzas de vida, enseñanzas de vida. Les estamos preparando, amados, para si nosotros estamos o no estamos. Estamos dejando enseñanzas para hogares, para familias. Eso es lo que estamos deseando hacer. No estamos deseando hacer otra cosa distinta. Les bendecimos en el nombre del Señor. Y recuerde, para que Dios, para que sus hijos un día puedan decir, el Dios de nuestros padres, ustedes hoy tienen que hacer de Dios el Dios de sus hijos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Lo bueno es que no es un trabajo en vano. En Dios no hay ningún trabajo en vano. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.